Bienvenidos al canal Tablas de Sabiduría. Me alegra tenerte aquí y te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos mensajes transformadores. ¿Has sentido alguna vez que existe en la Biblia un pasaje que se evita mencionar? Un versículo tan impactante y retador que ni siquiera los predicadores se atreven a abordarlo. ¿Por qué será que tantas iglesias optan por omitirlo? ¿Qué hay detrás de ese texto que infunde tanto temor a quienes comparten la palabra de Dios? Hoy vamos a desvelar un secreto tan poderoso que podría cambiar. Pero antes de continuar, detente un momento y reflexiona. ¿Qué pasaría si ese versículo fuera la clave para liberar una bendición en tu vida? ¿Y si te dijera que este pasaje oculto tiene la capacidad de transformar radicalmente tu relación con Dios y tu existencia? ¿Te animarías a enfrentarlo? Este versículo, que muchos prefieren pasar por alto, encierra un mensaje tan... ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay versículos que resultan tan difíciles de comprender o aceptar? Este, en particular, es como la piedra angular de la fe, pero con un peso que muchos optan por ignorar. A lo largo de este video descubriremos su sentido real, las razones de su temible reputación, y cómo al comprenderlo, tu vida espiritual puede experimentar un giro inesperado. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy podría transformar todo lo que creías saber acerca de la fe. Lo que se revelará aquí no es un estudio bíblico ordinario, sino una verdad oculta, un poder poco conocido pero que todos necesitamos. Si te quedas hasta el final, te prometo que experimentarás una dimensión de la palabra de Dios que pocos han vivido. La curiosidad que sientes ahora se convertirá en una revelación que te dejará sin aliento. Antes de seguir, te pido que escribas en los comentarios la palabra paz en Cristo. Este simple acto no solo simboliza tu compromiso con lo que Dios está obrando en tu vida, sino que también ayuda a que YouTube difunda este mensaje a más personas que lo necesitan. Además, recuerda que al darle me gusta al video, estás colaborando en llevar esta poderosa palabra a más corazones sedientos de verdad. Ahora, prepárate, porque lo que vas a aprender en este video tiene el potencial de transformar tu vida. Debes saber que el mensaje final de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu existencia, por lo que te invito a quedarte hasta el último minuto, pues lo que viene podría ser el cambio que has estado esperando. ¿Estás listo para descubrir lo que pocos se atreven a revelar? Comencemos con Mateo 7, 21-23, donde Jesús nos ofrece una advertencia clara. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios y realizamos milagros en tu nombre. Pero entonces Él les declarará, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje es estremecedor, pues muestra la imagen de aquellos que, a pesar de servir a Dios con buenas intenciones, son finalmente rechazados por el propio Señor, lo cual causa inquietud en cualquier predicador. ¿Por qué se evita predicarlo? ¿Qué significa este versículo para nosotros hoy? ¿Y por qué nos resulta tan aterrador? La respuesta se halla en el núcleo de lo que Jesús dice. Hacer la voluntad de Dios no implica únicamente pronunciar su nombre o realizar actos en su nombre, sino vivir de acuerdo a su verdadera voluntad. Este versículo diferencia entre quienes realmente siguen a Cristo y aquellos que utilizan su nombre para fines personales. Es un llamado a examinar nuestra fe, nuestras acciones y nuestra relación interna con Él. Pero,
¿Cómo podemos saber si estamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Basta con nuestras obras o hay algo más profundo que debe impulsarnos? El primer punto fundamental es que nuestra relación con Dios no se mide solo por lo que hacemos, sino por lo que somos en Él. No se trata únicamente de lo que podemos ofrecer, sino de quiénes somos. Cuando nadie nos observa, es fácil caer en la trampa de pensar que si realizamos buenas obras o vivimos de forma aparentemente correcta, eso bastará para ganar el favor divino. Sin embargo, Jesús deja claro que una vida superficialmente cristiana no es suficiente. Este versículo nos desafía a preguntarnos: ¿estoy viviendo en verdadera comunión con Dios cada día? ¿Estoy alineado con su voluntad no solo en palabras, sino también en acciones y en lo más profundo de mi corazón? La verdad oculta que este pasaje revela es que incluso aquellos que realizan grandes obras en nombre de Dios pueden ser rechazados si no viven conforme a su voluntad. Este mensaje no es exclusivo para predicadores, sino para todos nosotros. Nos invita a evaluar la autenticidad de nuestra relación con el Señor y a rechazar una fe superficial, buscando una transformación real en nuestro ser interior. A lo largo de este video, quiero que medites en aquello que haces por costumbre, sin la verdadera intención de seguir a Dios. Este versículo nos incita a un examen de conciencia, y la respuesta se encuentra en el amor y la obediencia a su voluntad. En una historia bien conocida, Jesús nos relata una parábola que confronta la verdadera naturaleza de la fe y el manejo de las riquezas. En Lucas 16, 19-31, se nos presenta la historia del hombre rico y Lázaro, donde se contraponen la vida de lujos del rico y la penuria de Lázaro, un indigente lleno de llagas que mendiga en la puerta. Tras la muerte, el rico es condenado al tormento, mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham. El hombre rico, atormentado en su sufrimiento, suplica a Abraham que envíe a Lázaro para refrescar su lengua, pues está sufriendo enormemente, pero Abraham le recuerda que él recibió en vida sus bienes, mientras que Lázaro recibió sus males, y ahora, en la otra vida, el rico se halla en tormento y Lázaro es con... Esta parábola, aunque poderosa, rara vez se predica porque desafía nuestra actitud hacia el dinero y nuestras prioridades en la vida. A simple vista, podría parecer una crítica al lujo y la riqueza, pero en realidad, lo que Jesús nos dice es que no podemos confiar en nuestras posesiones ni en el confort terrenal para alcanzar la salvación. La verdadera medida de nuestro carácter radica en nuestro corazón y en nuestra disposición a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos por el reino de los cielos? Aunque el hombre rico poseía todo lo que el mundo podía ofrecer, al final nada le sirvió, ya que la salvación no se alcanza con riquezas, sino con una entrega sincera. La parábola de las 10 vírgenes es otro ejemplo que nos llama a la preparación espiritual y nos recuerda la urgencia de estar listos para el regreso de Cristo. En esta historia, 10 vírgenes salen a esperar al novio. Solo 5, las sabias, llevan aceite extra en sus lámparas, mientras que las otras 5, insensatas, se quedan sin reserva y son finalmente excluidas de la boda. ¿Qué lección nos transmite esta parábola? En primer lugar, que la preparación espiritual es fundamental. No basta con tener la lámpara, sino que debemos prever que el regreso del Señor podría demorarse y mantener nuestra fe viva a través de una constante comunión con Dios. La enseñanza es clara. No podemos depender de la fe de otros,
ni de las acciones pasadas para garantizar nuestra entrada al reino de Dios. Cada uno debe mantener su propia lámpara llena de aceite, es decir, nutrir su fe mediante la oración, el estudio de la palabra y la obediencia. La historia de Job también resulta profundamente conmovedora y desafiante. Job, quien en su momento disfrutó de una vida plena, riquezas, salud, familia y felicidad, lo perdió todo en un instante. Sus bienes se esfumaron, sus hijos murieron y su salud se deterioró, sumiéndolo en un dolor extremo y en un sufrimiento profundo. A pesar de todo, Job nunca renunció a su fe, aunque cuestionó las razones de su aflicción. En Job 1:21 expresa: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Su actitud ante el sufrimiento es ejemplar, ya que nos muestra que, aun enfrentando las pruebas más difíciles, no debemos perder nuestra fe en Dios. Aunque sus amigos trataron de convencerlo de que su dolor era consecuencia de algún pecado, Job mantuvo su inocencia y su confianza en el plan divino, incluso sin comprenderlo en ese instante. Al final, su dolor se transformó en un encuentro transformador con Dios, y Job llegó a reconocer la grandeza del Creador declarando: «Antes oí tu voz, pero ahora mis ojos te ven». Esta historia nos enseña que el sufrimiento no es señal de abandono divino, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Él y crecer en fe. La restauración de Job, que superó todo lo perdido, constituye la verdadera bendición. No solo recuperó sus bienes, sino que alcanzó una intimidad espiritual sin precedentes. La vida de Moisés también inspira profundamente. Aunque en su juventud huyó de Egipto tras cometer un grave error y pasó años como pastor en el desierto, lejos de la grandeza que alguna vez conoció, en el momento más inesperado tuvo un encuentro con Dios. En una zarza ardiente que no se consumía, Dios se le apareció y dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo». Éxodo 3:7. Este encuentro transformador le reveló a Moisés que, a pesar de sus aparentes fracasos, Dios lo había estado preparando para un propósito mayor: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aunque al principio Moisés dudó de sí mismo y expresó miedo, Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. La historia de Moisés nos recuerda que, sin importar cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, Dios nos llama y nos capacita para cumplir su voluntad, transformando nuestras debilidades en grandes victorias. La historia de Josué también nos enseña cómo la fe y la obediencia pueden derribar muros aparentemente insuperables. Tras la muerte de Moisés, a Josué se le confió el liderazgo del pueblo de Israel para conquistar la ciudad fortificada de Jericó. Aunque el plan divino, rodear la ciudad y tocar trompetas, parecía absurdo desde el punto de vista humano, la obediencia de Josué y del pueblo resultó en la caída de los muros al séptimo día. Esta historia nos muestra que, aunque enfrentemos desafíos que parecen imposibles de superar, la fe en Dios y el cumplimiento de su palabra pueden hacer posible lo inimaginable. No importa lo altos que sean los muros en nuestra vida, la perseverancia y la obediencia nos permitirán ver la victoria. La fe, comparada con la semilla de mostaza, ilustra que, aunque pequeña, posee el potencial de crecer y convertirse en algo inmenso.
Jesús enseñó que, aun siendo diminuta, la fe puesta en Dios tiene el poder de mover montañas. No se trata del tamaño de nuestra fe, sino de la magnitud del Dios en quien confiamos. Aunque a veces nuestra fe parezca insuficiente para afrontar los desafíos, cuando la depositamos en las manos del Señor, Él la hace crecer y la transforma en una fuerza capaz de derribar cualquier obstáculo. La historia de Noé también es un testimonio poderoso. A pesar de vivir en una tierra sin indicios de lluvia, Noé obedeció la instrucción divina de construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Este acto de fe, a pesar de las burlas y críticas, se convirtió en un testimonio del poder de la obediencia a Dios, demostrando que, incluso cuando no comprendemos del todo sus planes, debemos confiar en su palabra. El relato de José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, resalta la fidelidad de Dios. A pesar de sufrir enormes injusticias, José nunca perdió la fe, y al final Dios lo utilizó para salvar a muchas vidas durante una hambruna. Su historia nos enseña que, incluso cuando parecemos estar atrapados en situaciones de dolor y desesperación, Dios tiene un plan perfecto y puede convertir nuestras dificultades en bendiciones futuras. Su capacidad para perdonar y actuar con sabiduría en medio del sufrimiento es un recordatorio de que la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia y el amor. La fe verdadera no siempre se muestra de manera espectacular. A veces comienza pequeña y crece con el tiempo. Jesús comparó la fe con una semilla de mostaza, diminuta al principio, pero capaz de convertirse en un árbol frondoso que ofrece sombra y refugio. No es el tamaño de la fe lo que importa, sino que, al depositarla en Dios, Él la hace crecer de maneras inimaginables. A menudo, nuestras circunstancias pueden parecer abrumadoras, pero al confiar en el Señor, nuestra fe se transforma y nos capacita para enfrentar cualquier obstáculo. También recordamos la historia de José, en la que, a pesar de haber sido traicionado y sufrir en extremo, nunca perdió la esperanza y su fe fue fundamental para su redención. Asimismo, la de Noé nos enseña que la fe no siempre se manifiesta de inmediato. A veces debemos perseverar en obediencia, incluso sin ver resultados inmediatos, confiando en que Dios cumplirá su promesa en el momento perfecto. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Son pocas las personas que muestran tal determinación para ver este video completo, y eso refleja tu compromiso y tu deseo de profundizar en tu relación con Dios. Has recorrido este camino porque has sentido que el Señor te habla, y créeme, Él está obrando en tu vida más de lo que imaginas. Tómate un instante para reflexionar sobre todo lo que has aprendido hoy y cómo esto cambiará tu vida al comprender que, incluso en las pruebas más intensas, Dios trabaja a tu favor y transforma cada paso que das en un acercamiento a su propósito divino. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que Dios te ha hablado de manera profunda y personal, te invito a compartirlo con otros, porque hay muchas personas que, como tú, buscan respuestas, esperanza y restauración. No subestimes el poder de compartir el Evangelio. Al hacerlo, permites que la palabra de Dios alcance a quienes más la necesitan. También te pido que dejes en los comentarios una frase poderosa que resuma lo que Dios ha hablado en tu vida. Hoy, por ejemplo, estoy dispuesto a esperar y confiar en Dios, como José. Esa declaración no solo es un testimonio de fe, sino un compromiso contigo mismo
y con el Señor. No olvides darle me gusta al video, ya que cada acción ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y si aún no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo ahora. Suscribirte es un acto de compromiso personal con tu crecimiento espiritual. Unirte a una comunidad de creyentes que buscan crecer en la fe y un medio para que sigas recibiendo enseñanzas que transforman vidas. Antes de finalizar, te invito a que te detengas unos minutos, cierres los ojos y sientas la paz que solo Dios puede otorgar. Aprovecha este instante para dedicar unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por su fidelidad y amor incondicional. Permite que esa paz inunde tu corazón y llene tu alma de gratitud. Sin interrumpir este momento de reflexión, recuerda siempre que Dios tiene un propósito para ti y que cada oración, cada paso de fe, te acerca a ese destino divino. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.